amigas y familia, espero que estén muy bien el día de hoy. Nuevamente aquí aparecí, estoy viva, gracias a Dios, estamos muy bien. El motivo por que me he retirado de hacer algunas recetas es que, pues como sabrán en algunos videos que estuve compartiendo con ustedes, estoy en una etapa de embarazo y los primeros 3 meses fueron muy difíciles para mí en estar cocinando porque no soportaba el olor de la comida, ni siquiera yo podía sostener algo en mi estómago. Eh, Fue bien difícil y en la etapa ahorita del segundo trimestre, lo que pasa es que me da hambre en el momento y si no como, luego me siento demasiado mal del estómago. Entonces, es bien difícil para mí estar cocinando, grabando y querer comer al mismo tiempo. Entonces, espero que me tengan paciencia. Ya cuando todo esto se calme, cuando todo esto pase, volvemos con las recetas. En Instagram he estado subiendo algunas solo fotos de las comidas que hago porque no me da chance ni siquiera de hacer videos pequeños por el motivo que les digo que si no como en el momento que yo tengo hambre al terminar de cocinar, me siento el estómago inflamado y quiero evitar sentir ese malestar. El día de hoy les quiero compartir algunas de las cositas que he conseguido gratis para el bebé. Estas son exclusivamente gratis por medio de Facebook y les voy a comentar más o menos cómo es la dinámica en Facebook para poder conseguir cosas gratis. Así que espero que se queden hasta el final de este video para que puedan ver las cositas que he estado consiguiendo. Como les decía, estas cositas las he conseguido en Facebook, más que todo en Facebook Market y en un grupo de Facebook que estoy del área por donde yo vivo. Entonces, ese grupo de lo que se trata es de todo gratis. Solo hay mamás en ese grupo por la seguridad, porque pues uno va a recoger a la casa de la persona que está ofreciendo el producto, eh, lo que sea, uno tiene que ir. En este grupo hay más de 1000 mamás de la comunidad, prácticamente son de 3 ciudades distintas, pero no queda tan largo. Lo más lejos que se maneja para ir a traer las cositas es 20 minutos, dependiendo del tráfico. Y hay varios grupos de ese mismo, pero se trata de dividir para que sea más conveniente para las mamás ir a recoger los productos. Yo sé que en todos los estados, casi en todas las ciudades hay de estos grupos, porque la mamá que es la administradora de ese grupo, ella por eso comenzó este grupo, porque ella se mudó de otro estado donde ya tenía un grupo igual. Usted solo entra al buscador de Facebook y pone mamás freely items o productos gratis de mamás cerca de mí, productos gratis para bebés cerca de mí y ahí le aparecerán varios grupos. Usted pues puede elegir a cuál grupo pertenecer. La dinámica es que uno postea lo que va a regalar y la primera persona que comente, esa es la persona que pues se va a llevar el producto. Luego uno manda pues un mensaje privado, ya queda, le da su dirección y a qué hora más o menos va a ir a recogerlo. Todo siempre con las medidas de seguridad. Los artículos deben estar más que todo limpios y si vamos a ir a las casas, la persona que va a donar el producto no debe salir, solo lo debe poner en el porche o en la puerta de enfrente y ahí uno lo recoge. Aparte de la persona que comenta por primera vez, la palabra que se usa casi siempre es me interesa o yo. Otras personas también pueden comentar next o siguiente, por si esa persona que está que reclama el producto no va a traerlo o luego decide que ya no lo necesita. La segunda persona en comentar es la que le toca el turno y así sucesivamente
hasta que pues el producto ya alguien va y lo reclama. Es fácil, es muy seguro, pero pues siempre hay que andar con las medidas de seguridad por lo del COVID y así. Esto ahorra a las familias ahorita en esta situación que estamos, y son cosas que de verdad uno necesita y ya no está gastando en eso, ya no tiene la preocupación. También se dona ropa, y no solo para bebés, a veces dona ropa para adultos, comida. Si usted va a limpiar su pantry y tiene de más, lo postea ahí, y si alguien lo necesita lo viene a traer. A mí a veces me queda así como leche que tengo demasiado, entonces yo posteo para ver si alguien necesita y pues ya le ayudo a otra familia, y pues así yo también me beneficio de las cosas que ellos también postean. Cuando cosas que yo sé que yo no puedo meter en cajas para mandar para Honduras porque son muy grandes, también las posteo ahí, y así vamos intercambiando. O si necesito algo antes de ir a la tienda o de ir al Goodwill, prácticamente yo siempre pregunto ahí si alguien tiene o alguien está vendiendo ese mismo producto que yo necesito por un menor valor, y pues ya se hace el arreglo, si se puede ir a recoger, a ver, para ver si es lo que uno anda buscando. Pues ahorita ya esta es toda la información más que todo importante. También en Facebook Market, usted va directamente al Facebook Market y pone free baby items, o pone la palabra que necesita. Por ejemplo, si es cuna gratis, y ya le pone la opción de cerca de mí, que es que le va a dar los posts de las personas que han publicado cosas gratis alrededor de su área. Por eso no puedo dar, como les digo, un nombre de un grupo, porque ustedes viven larguísimo de donde yo vivo, pero en cada estado y casi siempre en cada ciudad sucede lo mismo. Esto pasa con las leches, leches para los bebés. Hay mucha gente que la da gratis y solo lo pone para poderlo recoger, y así. En Facebook Market, pues lo único que hay que tener en cuenta de que todo sea igual seguro. Hacer preguntas dónde más o menos queda la dirección, o quedar de encontrarse en un lugar. Las postas de policías ahora están diseñadas para eso, enfrente de un supermercado, afuera de una iglesia o así. Como les digo, a este grupo donde yo pertenezco ha sido de mucha ayuda, y pues yo también dono cosas, no es que solamente como dice para aquí, no. Yo también he donado cosas, he ayudado. También, como les digo, no solo es de bebés, sino que también cosas así, por ejemplo, de maternidad, que alguien ande buscando un vestido, alguien ande buscando como bracelitos para de maternidad y así. Entonces, varias cosas. Conseguí también, pero eso no lo voy a mostrar, unas fajas suspensoras para la pancita, que le apretan la cadera y pues le suspenden aquí. Y pues si una señora me regaló dos, de las dos solo una me quedó porque la otra estaba muy grande, entonces alguien más pidió y esa otra sí le quedaba a ella, entonces yo la doné, y así vamos, porque como yo no la compro, yo no la puedo vender. Y así. Me gusta mucho el grupo, y como les digo, ahorita les voy a mostrar las cositas que he conseguido. Algunas cosas el mañoso de Julián juega con ellas, pero las que son así, pues de que él no se puede sentar así porque ya él está grandote, ya si yo le digo no juegue con eso, o solo tóquelo, que es del bebé. Bueno, eso es todo por ahorita, y ahorita vamos a mostrarle las cositas. Les muestro, este fue el primer artículo que conseguí en el grupo. Es un bassinet que le dicen para que el bebé duerma. Tiene musiquita, tiene lucecita aquí, todo funciona. Y bueno, este peluchito me lo regalaron, donde luego les hago otro video de esto. Como todo esto es de tela, se desmontaba. Yo lo desmonté, lo lavé, lo limpié bien. Venía prácticamente limpio, pero pues por la seguridad
lavé todo con agua caliente y quedó muy bonito. Tiene rueditas y tiene un compartimento de abajo para poner cositas. Y el color a mí me gusta mucho porque es neutral y también combina con el cuarto de nosotros, por si lo ponemos en el cuarto de nosotros, o pues con este cuarto que también lo pintamos. Luego tenemos este se llama un bumbo seat, que es para que cuando ya el niño se sienta, por allá acá. Este otro se llama bumbo seat. Es cuando ya el niño se sienta, ya sabe sentarse solito, y pues trae esto que se le mete aquí como para que el niño aprenda ya a comer. Y está, como ven, prácticamente nuevo. Se puede usar solo como asiento o como para con el tray de comida. El tray de comida se le pone aquí para guardar espacio y así está, bien bonito. Luego les muestro, tengo esta y esta que son bañeritas. Esta pues es más dura. Esta es como de durita, es de un plástico. Esto es de la marca, ya les digo, Angel Care, y me gusta porque esto no, esto si se moja se seca con una toalla rapidito. Y esta otra también ya se pone en la bañera grande o en el lavador de trastos si cabe. Y esta es más liviancita y tiene es de telita, más suavecita, pero igual es fácil de secar. Con Julián yo usé esta, sí, esta fue la que yo usé con Julián, y aquí tiene para cambiarle si lo quiere más sentadito o más acostadito al bebé. Y este es de la marca Sommer, y pues usted puede ver, no está manchado, no está nada, está prácticamente nuevo. Ahora este es un parecido a de sentarse, pero pues solo es de sentarse y comer. Tiene ya actividades para que el niño desarrolle sus manitas, y pues como ven tiene juguetitos aquí que se le puede dar vuelta y cositas así. Y me gusta. Ya como ven, como yo ya sabía que era un niño, cuando lo vi dije pues sí, sí, me lo voy a traer, y pues solo fui a recogerlo. Y igual tiene aquí para meter las piernitas del bebé, que se siente, se amarra bien seguro y ya se pone a jugar. Este otro también es para actividades para el niño, también para que pueda dormir ahí, porque vibra. Y también se le cambia la altura si lo quiere más acostado o sentado. Y también me gustó mucho porque como tiene actividades allí para el bebé y musiquita para que se duerma. Por aquí esta almohada de embarazo también, que no la he utilizado, pero ahorita sí ya siento que debo utilizarla porque me está costando un poquito conciliar el sueño. Entonces esta también la conseguí gratis. Todo esto, como les digo, lo he conseguido gratis. Esta otra es un changing, pongo aquí, es un changing pad donde se le cambia, donde se cuesta el bebé para cambiarle el pamper o para cambiarle la ropita. Es impermeable y tiene los lacitos para de seguridad para amarrarlo. Y seguimos por aquí. Tengo esta que es un calentador de wipes. Nunca lo utilicé con Julián, pero es bien importante porque aquí cuando hace frío los wipes se ponen súper helados y los bebés sufren. Y por la fecha en que el niño va a nacer, todavía va a estar frío, y por eso me interesó y lo fui a traer. Y también estos juguetitos, pues un librito, un carrito de madera, y estos juguetitos, todos hablan, todos tienen así como, son de aprendizaje prácticamente. Que es como casita es bilingüe, por eso lo fui a traer, porque es bilingüe
dice todo y las actividades todas son en inglés y en español. El otro, por acá también es de actividades y números así, y son especialmente para niños de 6 meses en adelante. Y pues ya cuando el niño ya tenga esa edad ya no voy a gastar en esos juguetillos porque pues ya los tengo. Y ya pues así les muestro prácticamente todo lo que he conseguido. Como les digo, algunas cosas cuando ya el bebé crezca y ya no quepa en eso, lo vuelvo a donar. Y de verdad que el grupo ha sido de mucha ayuda y de mucha bendición. Amigos, espero les haya gustado este videito. No sé qué tan largo, tan corto vaya a quedar, pero los espero próximamente. Ya sea, espero que ya me vuelvan las ganas de cocinar. Y si no, pues les traeré otro tipo de videos, pero espero que lo disfruten también, que disfruten esta etapa también conmigo, y espero que tengan un lindo año nuevo, que comiencen este año con la bendición de Dios en sus hogares y en sus corazones. Nos vemos, amigos, hasta la próxima. Adiós.